El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí, dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo llene tu corazón ahora y siempre. Gracias a Dios estamos aquí, pueblo, para seguirte hablando la palabra. Estamos en Romanos capítulo 8. Vamos a partir de ahí. Ayer te estoy hablando de Romanos 7, una parte del 8. Vamos a continuar con lo que te había estado leyendo. Nos habíamos quedado en el versículo 4, pero te voy a leer desde el 2 para ir recordando lo que estábamos hablando ayer. Estamos hablando más que nada el propósito de que entiendas la libertad que Dios nos dio a nosotros del pecado. O sea, esta libertad, de la libertad que Jesucristo vino a darnos, no es de otra forma sino exactamente del pecado. O sea, en el mundo ciertamente en ocasiones hay posesiones del malo, en este caso involuntarias en la vida de una persona. También nos dio ese tipo de libertad, pero más que nada lo que más ha ocasionado a tropiezo en el mundo moderno cristiano es de que la esclavitud del pecado está muy al día. Se cree y se vive que se tiene que vivir en pecado. Y se vive de esa forma, mientras se cree que es cristiano. Pero esas cosas las vamos a remover en el nombre de Jesucristo, todas y cada una de ellas, para que de así no quede nada de iniquidad en el corazón de una persona, y que al contrario se viva una vida recta en frente de Dios en todo el tiempo. Es por eso que te estoy hablando de esto, de esta libertad que Jesucristo nos dio. Y cuando la Biblia habla de libertad al pecado, es exactamente eso. O sea, hemos sido libres del pecado. Con eso, pero la gente le va a decir: ¿cómo es que soy hecho libre del pecado y todavía peco? Bueno, ahí está la situación. Has sido hecho libre del pecado. Si pecas, ya no es por esclavitud, es por deseo. ¿Entiendes? Este es el plan, es lo que se está buscando remover. Que entiendas que no estás obligado a pecar, que no tienes que estar pecando, que el pecado no tiene parte contigo. Pero tienes que entenderlo bien. Ahora, lo único que queda es que el pecado, si se comete, es porque se quiere cometer, no por esclavitud. Entonces quiero aclarar bien ese punto para que tú mires verdaderamente qué es lo que está pasando y para que agarres la libertad que Dios te dio, para que sepas que tienes control y dominio propio, porque el Señor Jesucristo nos dio un dominio propio. ¿Para qué nos has dado dominio propio sino para decirle no al pecado? Para decirle no a la iniquidad, a la maldad, a la injusticia, al engaño, para decirle no todo a eso, para saber y obrar justamente en cada situación. El espíritu de dominio propio, eso significa que nosotros siempre tenemos el control de todas las cosas antes de obrar. O sea, sabemos lo que tenemos que hacer antes de hacerlo. Que no obramos simplemente por impulso o por la emoción o X cosas, sino que todo va hecho como debe de ser. Pero vamos a leerte Romanos 8, capítulo 2, ya te lo había leído ayer. Pero quiero leértelo de nuevo para seguirle con el asunto que estábamos hablando. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
El día de ayer te expliqué un poco de estas cosas, pero te voy a explicar por si no escuchaste el día de ayer o es primera vez que nos escuchas en estos días. El plan es, versículo 2 enseña claramente que el Señor Jesucristo te ha dado libertad, ¿ok?, del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3, ¿ok? El Señor condenó al pecado en la carne. Fíjate, primero te da libertad del pecado, condena al pecado en la carne, ¿ok? Condena al pecado en la carne, y de esa forma nosotros tenemos esta libertad del pecado y vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, el Señor nos da libertad del pecado a través del Espíritu Santo de Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y condena al pecado en la carne, el cual fue crucificado en la cruz del Calvario, para que después de allí ya nosotros, como hijos de Dios espirituales, ya no caminemos en el pecado, sino que caminemos en la ley de la libertad, en el Espíritu. Y ese es el plan de estas cosas que te he estado hablando. O sea, es por eso que Dios nos ha llamado a este tipo de libertad, que nosotros somos libres del pecado por el poder de Jesucristo. No es por nuestra propia cuenta ni nada parecido, lo agarramos de arriba. Porque Dios, vamos a decirlo así, en el mundo físico se mira como si el espíritu y la carne estuviesen juntos. Bueno, para Dios no. Para Dios el espíritu y la carne están muy separados. Es más, está uno en contra del otro. En Dios la carne y el espíritu no tienen ningún tipo de comunión. En el hombre se piensan que es una y una misma cosa, pero no es así. Son dos cosas diferentes y cada una busca una cosa diferente. La carne busca la gloria de la carne, el espíritu busca la gloria de Dios. Ahora, vamos a entrar en el asunto de los espirituales o de los carnales. Esto es simplemente para que mires a dónde estás caminando. Ayer te hablé de esto también. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. O sea, estas cosas, este camino es realmente sencillo. Como te digo, enfrente de Dios existe una separación completa. Completa, tan completa que es 100% separada. ¿Cómo es esto? Bueno, la mente, los ojos, la carne, la boca, los oídos, tus pies, tus manos, tu cuerpo completo, puede ser usado para hacer lo bueno o para hacer lo malo. No tiene que ser usado para hacer bueno y malo al mismo tiempo. Uno de los dos, bueno o malo, una completa separación entre los dos. Por ejemplo, aquí habla de los que son de la carne piensan en la carne. Ahora, te voy a extender esta palabra, ¿ok? Porque los que son de la carne piensan en la carne. Los que son de la carne hablan en la carne. Los que son de la carne ven conforme a la carne. Los que son de la carne caminan en la carne. Los que son de la carne hacen como la carne. Los que son de la carne oyen como la carne. O sea, te puedo extender cada una de esas cosas a cada área de tu vida. Y los que son del espíritu piensan como en el espíritu. Piensan en el espíritu. Ven en el espíritu. Oyen en el espíritu. Hablan en el espíritu o por el espíritu de Dios. Caminan espiritualmente. Hacen obras espirituales. O sea, es una total separación. ¿Ok? No existe este asunto de ir caminando entre los dos lados. O sea, de ir entre lo bueno y lo malo. Para Dios no existe. En los hombres sí. Pero ese es un engaño del enemigo que te hace creer que tú puedes hacer las dos cosas simplemente porque tienes la habilidad de. Ahora, sí puedes, no debes. Ese es el problema. Porque el ocuparse de la carne, cuando habla de la carne, dice, el ocuparse de la carne es muerte. Cualquier cosa de la carne.
cualquier cosa. ¿Qué es el ocuparse de la carne? Bueno, ocuparse de la carne viene a ser, por ejemplo, avaricia, glotonería, embriaguez, inmoralidad sexual, hablar mal o cosas malas, pensar cosas malas en cuanto a, vamos a decir, estás pensando hacer algo malo, no sé, algún tipo de inmoralidad sexual, estás pensando decir una mentira, estás pensando hablar mal de tu prójimo, estás pensando contar un chisme, estás pensando dar un falso testimonio, en fin, todas esas cosas son obras de la carne. O sea, todo lo malo en realidad viene a ser una obra de la carne. Entonces, ese es el problema. En estos días se está haciendo lo malo mientras se está diciendo que se vive bien. Pero la carne, ahora te la voy a leer para que mires aquí exactamente cuáles son las obras de la carne, porque la Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte. Te voy a leer en el libro de Gálatas, capítulo 5. Allí muestra unas de las obras de la carne. ¿Ok? Y en el versículo 17 de Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí te van. Estas son las obras de la carne. O sea, cuando tú estás en la carne, haces estas cosas. Primero, tenemos adulterio. ¿Ok? Fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En pocas palabras, todavía hay más, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, yo quiero que te quede claro que aquí Gálatas, Pablo no está hablando a los Gálatas que eran un pueblo que no conocía a Dios. Estaba hablando, la mayoría de las cartas mandadas por Pablo o Pedro o los evangelios fueron dados para aquellos que estaban en Cristo. Porque esta peleadera que hoy existe entre la carne siempre ha existido. Ahora, cuando el Señor Jesús o Dios mandó a los profetas en los días antiguos, cuando mandó a Moisés, ¿a dónde lo mandó? A su pueblo, ¿ok? El pueblo de Dios estaba en Egipto esclavizado. Cuando mandó a Elías, cuando mandó a Jeremías, cuando mandó a Ezequiel, cuando mandó a Isaías, a Zacarías, a Amós, a todos ellos, a todos los profetas de los libros que están allí, ¿a quién los mandó? Los mandó siempre a su pueblo, siempre a su pueblo, porque de una forma u otra el pueblo de Dios siempre hasta hoy ha tenido la mala costumbre de paganizarse y de irse tras dioses ajenos. Sí, eso no es nuevo, siempre ha sido así. Gálatas, Pablo les escribió a los Gálatas, le escribió a los romanos, le escribió a los efesios, les escribió a los tesalonicenses, Pedro, Juan, todos estaban escribiendo a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, tanto en los días antiguos como ahora, desafortunadamente, se ha paganizado. Siempre ha habido este problema, siempre ha habido esta lucha. Entonces Gálatas, Pablo le estaba diciendo a un pueblo que realmente ya conocía a Cristo y les estaba instruyendo: caminen en el Espíritu. No caminen en las obras de la carne. Y ellos estaban, pues, ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Cómo quieres que caminen hacia un espíritu? Y si creemos que lo estamos haciendo, ¿cuáles son las obras de la carne? Bueno, las obras de la carne están aquí bien explícitas.
Adulterio, ¿qué es? Físico o en el corazón. El adulterio físico, cometer inmoralidad sexual o tener intimidad con una mujer u hombre que no es tu marido. Fornicación es tener intimidad con personas que no están casadas o personas entre personas que no están casadas entre sí. Eso es fornicación. ¿Ok? Inmundicia, allí viene lo bueno, porque la inmundicia aplica realmente todo lo que está malo. Te la voy a buscar aquí de acuerdo con el diccionario para que mires. En una ocasión he hablado de estas cosas, pero no aquí. Entonces por eso quiero hablarte claramente a través de cada una. Inmundicia es una gran cantidad de basura y suciedad. ¿Ok? Inmundo, que está sucio. En pocas palabras, cualquier cosa, el pecado en su totalidad, ¿ok? Como dice la Biblia, toda injusticia es pecado. Entonces, cuando tú estás viviendo una vida enfrente de Dios y agarras injusticia, haces algún tipo de pecado, tú te haces inmundo a ti mismo, ¿ok? En pocas palabras, nada de inmundicia, nada que tenga que ver con la inmundicia para vivir en santidad. La inmundicia en su totalidad, 100%, es una obra de la carne. Puede ser un pensamiento, puede ser una mentira piadosa, puede ser, como dijo el Señor, las pequeñas moscas o las pequeñas zorras. Las pequeñas moscas son pequeños pecados bien chiquitos que hacen oler mal tu perfume. ¿Ok? El perfume que tú ofreces es tu alabanza a Dios. Esta alabanza a Dios, cuando tú la ofreces y tienes moscas, hace que tu alabanza huela feo. ¿Ok? Las pequeñas zorras destruyen los viñedos. Los pecados un poco más grandes que moscas, estos destruyen tu comunicación, tu fuente, lo que produce en ti la santidad, la revelación de la palabra. Tu fuente de alimento, por decirlo así, es destruido por estas pequeñas zorras. Por eso la inmundicia, toda inmundicia en sí, tiene que ser quitada. Decir mentiras piadosas, ¿sería inmundo eso? Lo es. ¿Ok? Cosas muy pequeñas. A veces, por eso nosotros como hijos de Dios, los ojos espirituales tienen que estar bien pelones, bien abiertos. Porque el diablo es una serpiente, tú sabes esto, y se mete sigilosamente, bien suavecito, para que no te des cuenta lo que estás haciendo, y de esa forma, cuando menos quieres, te aprieta. ¿Ok? El plan es que verdaderamente los ojos estén bien abiertos. En su debido tiempo te voy a hablar acerca de abrir los ojos, porque es muy importante. Inmundicia, lascivia. Lascivia son deseos incontrolados. O sea, déjame lo busco aquí también para que mires qué es lo que significa. La lascivia es cualquier deseo exacerbado, es como, vamos a decirlo, que tienes que tenerlo. O sea, la lascivia es un nivel más grande de la lujuria de deseo, por decir así, en el acto sexual o en cuanto a intimidad se refiere más que nada, a inmoralidad sexual, por decirlo bien. ¿Ok? Lujuria es andar codiciando a la mujer de tu prójimo. Lascivia es cuando tienes que tenerla, a la mujer de tu prójimo. Es un deseo bien grande, como por ejemplo, el Señor me trae memoria como cuando el hijo de David, él creía que amaba a su hermana, pero no la amaba. Lo que tenía por ella es un deseo lascivioso. Cuando ese deseo fue satisfecho, por decirlo así, este hombre, ¿qué hizo? La corrió. La aborreció. En cuanto terminó de hacer lo que estaba haciendo, dijo, vete de aquí, ya no te quiero. Porque no era deseo, no era un amor como él pensaba que era. Era simplemente lascivia. Eso es lo que era. Porque la lascivia muchas veces en estos días se confunde con amor. Y desafortunadamente en estos días muchos matrimonios muchas parejas entran al matrimonio a causa de la lascivia, porque se están quemando, como dijo Pablo, y piensan que aman por el deseo que tienen de tener a cierta persona.
Pero cuando el deseo es consumado, ya no se mira ni bonita, ni atractiva, ni siente que se ama. Ya sabes que quítate, nada. O sea, y esta es una de las cosas de la lascivia. Y no solamente aplica en una forma de vivir completamente mundana, sino que dentro del cristianismo hay mucho de esto. Hay mucha lascivia. Entonces, eso tiene que ser removido también. Esas son obras de la carne. Idolatría, esta también es una obra de la carne. La gente tiene la tendencia de pensar que cuando estamos hablando de idolatría, lo primero que viene a la mente son imágenes de ídolos. No porque no sea así. Así lo es. Como la Iglesia Católica los tiene, todos esos son ídolos abominables enfrente de Dios. Y cualquiera que se arrodille enfrente de ellos va a tener problemas con Dios, porque eso es abominable. Tú puedes leer el libro de Éxodos capítulo 20. Ahí dice el Señor, no te hagas. Es uno de los mandamientos. La Iglesia Católica no lo tiene en su plenitud, pero la Biblia sí. Así que si quieres seguir a Dios, dale para la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20. Empezando del versículo 1 para adelante. Ahí están. Otras idolatrías dentro del mundo, dentro de del cristianismo. Una de las cosas es cualquier cosa que tú ames más que a Dios, eso es una idolatría. ¿Ok? Una de las cosas que es más encontrada en el cristianismo es la obstinación. La obstinación es pecado de idolatría, porque obstinación es, por ejemplo, tener una idea o una opinión o un punto de vista o una creencia o una tradición y no estar dispuesto a removerla por nada. Que no importa qué te digan, no importa si la Biblia dice, no importa que esto, tú te vas a mantener aferrado a tu idea. Y eso se llama obstinación, y eso es pecado de idolatría en frente de Dios y rebelión. ¿Ok? Eso es ir en contra de Dios. Idolatría es una de las cosas que va en contra de Dios en cuanto a no querer quitar tradiciones, dogmas, credos, opiniones, puntos de vista, creencias, versículos mal interpretados, cualquier cosa que sea contraria a Dios en cuanto a la obstinación se refiere, y no querer removerla. Esto viene a ser idolatría. ¿Ok? Idolatría. O sea, no es únicamente que tú tengas un ídolo y te le arrodilles. Eso sí es también. Pero cuando tú tienes algo en tu corazón, cuando tú tienes pensamientos en tu corazón que se exaltan más allá de Dios, estos pensamientos son pensamientos idólatras. Cualquier cosa que tú ames más que a Dios, porque cuando tú tienes obstinación, por decirlo así, tienes unas cosas que no quieres dejar, que tú consideras, que tú crees que están bien, no importa quién te diga lo contrario. Eso se da mucho en el cristianismo. Esas cosas tú las amas más que Dios, por eso es idolatría. La rebelión, el hacer oído sordo a la palabra de Dios, esto es idolatría también. Y eso hay mucho: hacer tu propia voluntad, soberbia, arrogancia, orgullo, altivez de corazón. Todas estas cosas son parte de la idolatría, porque te ponen a ti por encima de Dios. Sí, pero se dice, no hay. Sí hay. Cuando el Señor te dice que hagas algo y tú no lo haces, y Él te dice que lo hagas y tú no quieres hacerlo, no porque no escuches, sino porque no quieres hacerlo, eso se llama altivez, orgullo, soberbia. Eso es idolatría también. Eso es ponerte a ti más encima de Dios, como diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que lo que tengo que hacer es esto, lo que tú me estás diciendo no me gusta, no me conviene. Eso es idolatría, ¿ok? En pocas palabras, no la hagas. Dios está buscando obediencia aquí en este asunto. Hechicerías, ¿ok? Las hechicerías son más que nada en cuanto a brujería se refiere. Déjame busco aquí lo que significa para estar más bien plantados ahí. Para saber exactamente, más que nada, no plantados en la hechicería, sino saber lo que estamos hablando. Wow, resulta que es diferente. De acuerdo con el diccionario, la hechicería es un conjunto de conocimientos y prácticas técnicas que se emplean para dominar
de forma mágica el curso del acontecimiento o la voluntad de las personas. Wow, esto está raro. Yo pensaba únicamente que la hechicería se refería únicamente al asunto de cómo los brujos están haciendo ahí sus encantos y haciéndole males a las personas. Pero resulta que hechicería es un conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar la voluntad de las personas. Eso no únicamente, entonces eso enseña que no únicamente es un asunto que tiene que ver con la fantasía o con el poderío del malo, sino que entonces hechicería viene a ser un conjunto de ideas totalmente preparadas y conocimientos o prácticas preparadas para dominar la voluntad de las personas, o en este caso para hacer lo que el que está hablando en este caso quiere que hagan. Está bueno ese asunto. Entonces en estos días existe la hechicería, porque cuando tú eres ya sea seducido, arrastrado por, en este caso, tal vez algún predicador, tal vez algún hombre que ama el dinero allá afuera y que te enseña, que tiene conocimiento, tiene prácticas y técnicas que utiliza para hacerte a ti hacer algo que él quiere que tú hagas. Entonces eso viene a ser hechicería. Es una forma entonces como de seducción, por decirlo así. Es lo que vendría a ser. Eso es lo que es hechicería. Wow. Hay que tener cuidado con eso. Específicamente con las personas que te quieran hechizar, en este caso encantar, dominarte a través del juego de palabras y hacerte creer cosas contrarias simplemente con el propósito de sacar ventaja de ti. Ahora resulta y ahora entiendo que hay muchos hechiceros en estos días y desafortunadamente son predicadores muchos. Eso es lo peor, porque el Señor me ha enseñado que muchos están buscando sacar ventaja y han hecho mercadería del pueblo y con el propósito de hacer mercadería han aprendido técnicas, conocimientos que utilizan y prácticas para lograr su objetivo y poder así sacar ventaja del pueblo. Esto es real y está sucediendo. Tiene que ser parado. Si tú estás caminando, predicador, en este tipo de prácticas, usando técnicas, usando conocimientos para dominar o en este caso controlar la voluntad de las personas, eso es muy malo a los ojos de Dios. Por eso el asunto de la predicación en este camino es por fe. ¿Ok? Simplemente creyendo a Dios, no siendo seducido a venir, no siendo seducido a dar, no siendo seducido para nada. Es una completa voluntad libre que tú realmente con tu corazón lo quieres hacer. Una cosa me he enterado, fíjate. Este asunto de la hechicería ya tiene rato que está siendo practicado. ¿Ok? Está siendo practicado y a tal grado está practicado que el pueblo moderno ya está entrenado. Y lo han estado practicando mucho para el asunto de sacar dinero de las personas. Entonces en estos días el evangelio se mira como un tipo de negocio. Esto no es nuevo, tiene mucho rato ya. En una ocasión, fíjate, fuimos a repartir tratados a la calle. Así nada más, dándolos. Pues le dimos uno a una persona que seguramente era cristiana porque estaba bendiciendo a la persona que se los estaba dando. Le dimos uno y de regreso nos dio $1 para atrás, como si le estuviésemos cobrando o algo. Y quien lo agarró se quedó así como lo agarró en curva, simplemente le estiró la mano y ya se lo dio así. Nosotros no practicamos ese tipo de cosas, ok, quede claro. De gracia damos, de gracia recibimos. De gracia recibimos, de gracia damos. Pero lo curioso es que el mundo moderno ya está entrenado a hacer cosas que desafortunadamente son gratis. O sea, ¿qué digo con esto? El evangelio es gratis para todos. Ok, ciertamente, si tú quieres ser generoso, si Dios te indica que seas generoso, hazlo, pero nunca por seducción, porque eso viene a ser hechicería. Enemistades.
Enemistades. Ese ni se diga, va. Enemistad en los cristianos modernos hay mucho. Significa relación de aversión, odio u oposición entre dos o más personas. ¿Ok? Eso es enemistad. Entonces, cuando tú en este caso tienes algún pleito, o sea, alguna situación, vamos a decirlo, estoy predicando, ¿ok? Y tú no estás de acuerdo con lo que estoy hablando. Y lo primero que resulta es en esa enemistad. Porque cuando tú me ves no me correrías a abrazar. Porque estás en contra de lo que se está hablando. En pocas palabras, entonces, si estar en enemistad significa estar en contra de lo que entre dos personas, una en contra con otra, en este caso con doctrinas bíblicas, entonces resulta que las iglesias modernas, unas con otras, están en enemistad. Porque cada una como tiene su grupito, su forma de creer, y cuando se encuentra con la otra, sí se hablan entre sí, pero no se tocan las áreas que no tienen que tocarse para evitar pleito, porque tocando ahí, ¡boom!, se esponja. Entonces, eso enseña que el pueblo moderno está caminando en enemistad. ¿Ok? Cualquier tipo de oposición, más que nada en asuntos bíblicos, porque la Biblia ha sido uno de los instrumentos más peleados y la causa de más peleadera entre los hombres en la tierra, todos ellos confesando que siguen a Dios, pero mordiéndose entre sí mismos, tragándose entre sí mismos, peleándose entre sí mismos. Entonces esos son enemistades, son obras de la carne. Si tú tienes enemistad con otro predicador, con una persona en la iglesia, con la persona de tu misma iglesia o X cosa, eso es una obra carnal. ¿Ok? Es una obra carnal. Esos son frutos de la carne. No tiene que haber, pero desafortunadamente hay. Y luego cuando hay enemistades, luego la que sigue, estoy leyendo Gálatas 5, 19, 20 más bien, vienen pleitos. Pleitos. Lógico que si hay enemistad, lo primero que encuentra es pleito. Y desafortunadamente voy a decir una cosa. Desde que empecé a predicar he tenido mucha enemistad con los predicadores de esta ciudad. Mucha enemistad. No me han querido, no me han podido pasar. Yo no tengo problema con nadie porque sé lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo. Pero como me he parado en muchos callos y piensan que soy yo, de esa forma ha causado enemistad. Difícil de digerir más bien. Entonces eso enseña a donde cada uno se encuentra. La enemistad, la oposición no son cosas de Dios, son cosas de la carne. Y trae como consecuencia pleitos. Enfrentamiento, un pleito es un enfrentamiento o disputa entre dos personas, ¿ok? No tiene que ser agarrarse del chongo automáticamente. Lógico que si te agarras el chongo con una persona, el chongo es el cabello. Si te agarras de ahí con una persona, te peleas, en este caso físicamente a golpes, eso también es abominable a los ojos de Dios. Pero los cristianos ya pues no llegan a esos grados, a menos que ya relativamente están bien carnales. Pero pleito, ¿ok?, es un enfrentamiento o disputa entre dos personas. Este asunto es un asunto de la carne. Si tú alegas o disputas con otra persona, eso se llama pleito bíblicamente. Y los pleitos no son obras del espíritu, son obras de la carne. Entonces, cuando tú estás disputando con una persona, tú estás haciendo una obra de la carne. Sencillo. Entonces, recuerda lo que te leí en Romanos, los que son del espíritu, del espíritu. Y ahora, andad en Gálatas 5:16. Ahora pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ok? Ahí están los pleitos. Entonces, el pleito es una disputa entre dos personas. Puede ser físicamente una legata, puede ser en asuntos de corte. Los cristianos nunca deberíamos pisar las cortes. Para nada. El Señor dijo, ponte a cuentas con tu adversario antes de que vayas a corte. Si es que tienes problemas legales, resuélvelos.
con la persona. Pero no, estar peleando en una corte con otra persona por alguna cosa, eso enseña, es un asunto carnal. Estás quebrantando el segundo mandamiento más importante de Dios por alguna cosa material. Porque cuando tú vas a una corte, tienes un pleito con una persona, puede ser que sea por dinero, puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser una aseguranza, puede ser que no me pagaron. Siempre va a ser algo totalmente carnal. Va a ser algo carnal. O sea, un asunto carnal. O sea, por una cosa material vas a quebrantar el segundo mandamiento más importante que Dios dijo: ama a tu prójimo como yo te he amado. Y si por causa de dinero, yo sé, tú tienes la razón, te están sacando, en fin, no importa. En Dios lo que importa es poner los mandamientos de Dios por obra. No importa qué tengas que sacrificar. Por eso el Señor dijo: el que no venga y tome su cruz diariamente y me siga, no puede ser mi discípulo. El que no aborrezca su vida, no puede ser mi discípulo. ¿Ok? El Señor dijo eso, porque requiere aborrecer todo con tal de agradar a Dios. Porque si tú peleas con otra persona por X situación o X cosa material, tú estás dejando saber a Dios que tú amas más las cosas de este mundo que a Dios, el cual te dio los mandamientos de que amaras a tu prójimo. Ah, no, pero es que me está tragando. Es que Dios no te dijo ámalo solamente cuando Él te ame. Dios te dijo ama a tus enemigos. Amar a los enemigos son aquellos que normalmente están buscando sacar ventaja de ti, que te están haciendo daño, que están abusando en cierta forma de ti, que están simplemente tragándote, para decirlo abiertamente. ¿Ok? Eso viene a ser. Luego vienen los celos. ¿Ok? Celos, hay diferentes tipos de celos. Celos en el matrimonio, celos en la congregación, celos ministeriales, que él tiene una más gente que yo, que él tiene la iglesia más bonita que yo, que él se va a ir con aquella persona, que no te vayas de la iglesia, que porque Dios te tiene aquí, en fin. Todas esas son cosas de celos. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. El celo del matrimonio te lleva a quebrantar los mandamientos de Dios. Y es más, el celo es un espíritu. Y no todo porque los demás otros de ahí no lo sean, pero son espíritus también. Son celos. Luego vienen las iras. ¿Ok? Viene la ira. Son obras de la carne. Cualquier tipo de ira. Lógico que se va la cadenita allí. Celos, pleitos, celos, iras. El ira es una forma de aborrecer a alguien. O sea, una forma de encenderte así como por X situación, como cerillo. No sé si has mirado los cerillos, nada más los raspas tantito y ¿ok? Así le hacen los cerillos. Entonces eso es lo que hace la ira. La ira son arranques. El cristiano moderno tiene muchos ataques de ira, los cuales tienen que ser quitados de tu vida. Ahora recuerda, el Señor te dio un espíritu de dominio propio para que tú puedas hacer lo correcto en medio del horno. ¿Ok? La ira es una de las cosas que tiene la tendencia a enojarse. Específicamente, donde yo más he mirado la ira, ¿sabes dónde es? En los predicadores. Los predicadores son los más rápidos para enojarse. ¿Me entiendes? Desafortunadamente, luego dicen, no, que mucho nos tira. Oye, no quieres que te tire, quítate la ira. Pero una de las cosas, son bien rápidos. O sea, es como, parecen como gasolina y que nada más le echas un cerillo. ¿Ok? Ya luego andan queriendo enmendar el daño, ya después de que cayeron en sus 5 sentidos, por decirlo así, ya se enojaron, ya soltaron lo que soltaron, ya dijeron muchas cosas. Bien, hermanito, Dios te ama, tú sabes que fue que vino, ¿no? Sacan la hipocresía luego. Pero sí, desafortunadamente, pueblo, y tú, predicador, tú sabes lo que estoy hablando, que me estás escuchando. Eres bien rápido para la ira. Y no pienses que en la ira de Dios en la ira del hombre obra la justicia de Dios. No. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Un hombre irado no puede producir justicia. ¿Ok? Y esas son unas cosas. Ahora, si el líder es bien rápido para la ira, porque la ira es aprendida. ¿Ok? Es aprendida. Tienen tendencia los predicadores modernos de hablarle feo
Es más, tienen la tendencia de maltratar a los cristianos, de abusarlos psicológicamente y maltratarlos con palabras, solo simplemente porque son los predicadores. Ese tiempo se te acabó. ¿Oíste? Se te acabó. Tú no puedes abusar de nadie en ninguna forma simplemente porque tú eres el predicador. Tú estás para educar al pueblo en justicia y en santidad, no para maltratarlos y sacarles ventaja. Pero esos ataques de ira, simplemente cuando algo no sale como a ti te gusta, cuando algo no se hace como a ti te gusta, cuando alguien te contradice, predicador, luego te airas. Te iras hasta el semblante te cambia. Más es cuestión de que te contradigan. Una cosa que existe, que he mirado en los predicadores modernos, es que hay un orgullo, una soberbia bien bruta, que nada más se le dice algo en contra de lo que está diciendo y ¡zoom! Se pone bien bravo al respecto. No lo puedes contradecir. No contradigas al predicador en estos días porque casi te expulsan de la congregación. Si no es que te expulsan. Ahora, estos son los que se llaman siervos de Dios. Yo te aconsejo quitarte el título de siervo de Dios, porque una persona que es siervo de Dios no hace sino nada más lo que es santo y agradable a los ojos de Dios. No que se dicen a sí mismos siervos de Dios y andan haciendo iniquidad y maltratando al prójimo. La ira, si tú miras a tu predicador, te lo digo ahora, enojarse, airarse de esa forma, camarada, está en la carne. Está en la carne. Así que, pueblo, empieza a medir tus predicadores. No, pero que mi predicador no es perfecto. Dale para el libro de Timoteo y mira las características de un anciano. Es más, casi te lo ando leyendo ahorita. Para no darle tanta vuelta al asunto, te lo voy a leer. Que mires cómo la Biblia dice. A mí no me importa que tus predicadores sean o no sean perfectos. Es asunto de ellos. Si ellos no quieren ser perfectos, no es porque no se pueda, es porque no quieren. Pero la Biblia, fíjate, te lo voy a buscar aquí para evitar pleitos. Para que no digan que a Chuchita la bolsearon y que no, ese camarada mucho le tira a los predicadores, que ese no es de Dios, que fue que vino. Bueno, vamos a ver lo que la Biblia dice. ¿Para qué tanto circo andar ahí con el asunto ese de que si eso no es? Vamos a mirar lo que la Biblia enseña en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 5. ¿Ok? Capítulo 1, en el versículo 7 más bien. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿ok? Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. La ira, eso es iracundo, es airarse rápido, no dado al vino, no pendenciero, o sea, andar de pleitero, no codicioso de ganancias nuestras, o sea, que no ame el dinero y que no esté buscando nada más hacer billetes, ¿ok? Esas son características del obispo. Para que mires, dice, o sea, irreprensible. No sé en qué parte de la Biblia han leído que la Biblia enseña que los predicadores pueden andar haciendo mugrero. Pero la Biblia dice que no. ¿Ok? Que no. Simplemente el anciano, en este caso el obispo, tiene que ser irreprensible. Así nada más. Irreprensible. No sé qué forma de o en qué entiendas por irreprensible, pero así nada más, a simple vista, cuando tú lo agarras como irreprensible, eso es. Irreprensible, que no tiene tacha, que es intachable, pureza, limpio. ¿Ok? Ahora fíjate, te voy a leer otra vez en el libro de Timoteo capítulo 3. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, y en estos días hay muchos neófitos predicando el evangelio, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Exactamente eso. Los neófitos son personas que tienen falta de conocimiento de Dios, pero tienen conocimiento carnal. Y a causa del conocimiento carnal se esponjan a sí mismos. También, versículo 7, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¡Wow! Estos versículos están matadores. Ahora, estamos hablando del obispado, que viene a ser más o menos equivalente al pastor. ¿Ok? Ciertamente, la Biblia está tumbando becerros. También es necesario que tenga un buen testimonio. ¿Cómo se habla de los predicadores afuera? Tienen testimonios pésimos. El pueblo les tiene una desconfianza. También es necesario que los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Por qué? Porque cuando no tienen buen testimonio, los empiezan a desacreditar. Miran a un predicador hacer algo malo y luego hablan mal de él, y entonces lo empiezan a desacreditar porque está haciendo las cosas malas. Lo empiezan a hacer las cosas malas, lo empiezan a desacreditar porque tienen con qué decirle. Pero el predicador, si tú vives recto, que nadie te encuentre nada malo en ti, ¿cómo te van a desacreditar? No van a poder decir nada malo de ti, y si dicen cosas malas van a ser falsas. Pero el problema es que ahora encuentran cosas malas que decir de ti y desafortunadamente son verdaderas. De una forma rara caí hasta aquí hablarte del asunto de la forma de que la están caminando los predicadores. Predicador, cambia tu forma de caminar. No es eso como Dios te llamó. No te llamó el Señor a vivir en mugrero o en pecado. Si Él te puso para guiar una congregación, tienes que vivir en ejemplo de santidad en todo. Cuando tú te pones enojado o te cae la ira, te enojas con ira, la justicia de Dios no obra allí. Te vas a meter en problemas. Ahora, yo no estoy en contra de ti. Estoy tampoco a favor del mugrero que estás haciendo, que te quede claro. Simplemente cambia tu forma de vivir. ¿No te has dado cuenta que tu vida está en ello? ¿No te has dado cuenta que no porque seas pastor de una congregación ya la tienes ganada en el reino de los cielos? No porque prediques mucho o que tengas muchas personas en la iglesia o porque tengas 10 iglesias bajo tu cobertura, como eso ya se dice. Eso no importa, lo que importa es la santidad en la cual estás viviendo, porque Dios no viene a medir tu santificación por las muchas obras que tienes afuera, porque no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Entiendes? O sea, abre bien tus ojos, esos son los requisitos, y luego el diácono también viene. Los diáconos, ahora, estas son requisitos para el obispo y el diácono. Ahora fíjate dónde quedará el pastor. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Oye, déjame busco aquí la palabra irreprensible porque ya aparece más de 3 veces tanto para el obispo como para el diácono. Irreprensible. Ok. Que no merece reprensión. Wow. O sea, que nadie puede reprender de nada más bien dicho. O sea, sin mancha, enfrente. O sea, que nadie le pueda acusar con el dedo de nada. Irreprensible, intachable. Busco aquí intachable. Intachable,
que es tan perfecto y sin tacha que no admite ni el más mínimo reproche. ¡Wow! Oye, pueblo, predicador, hay trabajo que hacer. Hay trabajo, mucho trabajo. Si los diáconos tienen que ser irreprensibles, los ancianos irreprensibles, los obispos irreprensibles, ¿será que el pastor puede andar en sus cochinadas? No. Seguramente que no. Por eso te digo, pueblo, ponte las pilas. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Nos quedamos en el asunto de Gálatas. Tal vez vaya a tener que continuarte con ello después porque como que no se deja. Se está acabando el time. Ok, nos quedamos en el asunto de las iras. Luego vienen las contiendas. Las contiendas. Te voy a buscar esa última definición porque esta es una de las cosas que más se hace. Andar contendiendo todo el tiempo. Contender es simplemente... no, ya tengo mal aquí. Contender es cuando dos personas se juntan entre sí y están alegando de una cosa y ninguno ni otro cambian de opinión, sino que cada quien se mantiene en su propia opinión y se agarran, alegan. En este caso buscan versículos bíblicos por todos lados, un versículo, otro versículo, y se van agarrando y ni uno ni otro cambia de parecer, pero los dos quebrantan el mandamiento. Contender es un asunto carnal. ¿Estamos? Sí, contender es un asunto carnal. Por lo tanto, eso no tiene que haber. Otra vez, contender, no importa quién seas, predicador o simplemente seas un hijo de Dios, no puedes andar contendiendo. Una cosa aquí me enseña el Señor, simplemente di lo que es, di la verdad. La acepten o no la acepten, quieren contender contigo, el Señor me dijo, apártate, no contiendas. ¿Me entiendes? Porque no tengo punto en este asunto. O sea, no tengo nada más que hacer, sino simplemente decir lo que el Señor me dice que diga y se acaba. Así que, pueblo, abre bien tu corazón y tus oídos para el Señor, porque el camino necesita ser enderezado y bien enderezado. Por eso te aconsejo que verdaderamente cambies tus prácticas, no importa quién seas, porque Dios no hace acepciones de personas. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Esto fue Ministerio Éxodos, quitando los tropiezos de mi pueblo. Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.quitandotropiezos.org. Ministerio Éxodos, quitando los tropiezos de mi pueblo.